Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta hermosa y bendecida noche. Dios bendiga los pasos de cada uno de vosotros. Quiero hacer mi reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la amada iglesia. Perdónenme en nombre del Señor, hermano. Gracias por ese hermoso perdón. Hechos 2, dice. Busquemos el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Dios bendiga los pasos de los hermanos que han venido, y los que no han venido también, que Dios los bendiga, hermano. Nosotros estamos para poder bendecir, hermano. Aleluya. La venida, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y de cierto sobre mi siervo y mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se... Jesús, amén y amén. Maravilloso es el Señor, hermanos, en esta hermosa noche. Pues el Señor nos está hablando, verdad, este momento en el cual, pues, verdad, todos esperaban en aquel entonces. Acordémonos de que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que se juntaran todos allí en Jerusalén y que ahí estuvieran orando unánimes, ¿verdad? Todos en un mismo pensar y en un mismo sentir, y que esperaran, ¿verdad?, la venida del Señor, o sea, más que todo la presencia del Espíritu Santo. Aquella promesa que hizo Dios a los discípulos diciendo que no los iba a dejar solos, que iba a enviar al Consolador, ¿verdad?, el que les iba a enseñar toda justicia y toda verdad. Acordémonos que todo tiene su principio y todo tiene su fin. El Señor habló, ¿verdad?, de la venida de Jesús, tuvo su inicio y ahí tenía también su fin. Y luego, pues, ¿verdad?, el Señor habló de que también Él se iba y que no los iba a dejar solos, que iba a enviar el Espíritu Santo. Y en este día, en esta palabra, nos recuerda cuando inició, ¿verdad?, prácticamente la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ha iniciado, desde ese entonces, inició el Espíritu Santo, y Él es el que rige ahorita, ¿verdad?, en todo lo que es, ¿verdad?, la humanidad, hermano, ¿verdad? Todo ha tenido su tiempo. El Padre tuvo su tiempo, Jesús tuvo su tiempo, y ahora está el Espíritu Santo. Aunque los tres son uno solo y siempre están todos juntos, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que toda blasfemia, ¿verdad?, es perdonada, menos la blasfemia que se hace contra el Espíritu Santo. Entonces no tiene perdón, hermano, porque es el que está hoy rigiendo. Bendito sea el Señor, aunque siempre todo se hace en el nombre de Jesús y respaldado por el Padre eterno. Así que, estando ellos, ¿verdad?, en aquel lugar, dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo importante que debe tener siempre la congregación es que estemos todos juntos, unánimes, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, en un mismo pensar y en un mismo sentir, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, hermano. Podemos tener muchas diferencias porque cada cabeza, como dicen, es un mundo, cada quien tiene sus pensamientos, pero a la hora de adorar al Señor tenemos que estar todos con un mismo pensar, con un mismo sentir, para poder recibir esa bendición que viene de lo alto, hermano. No solamente en las iglesias el Señor pide eso, sino que también lo pide, ¿verdad?, en los hogares, lo pide en los trabajos, lo pide en los negocios, lo pide, ¿verdad?, en las escuelas, en las universidades. Cuando todo aquello está unido, incluso en los países enteros, ¿verdad?, Él los pide que estén en un mismo pensar, en un mismo sentir, y todo viene, ¿verdad?, lo demás por añadidura, porque Dios ama, ¿verdad?, que estemos todos juntos. Fue una de las ordenanzas que le dio Dios al pueblo de Israel, que estuvieran todos unánimes, juntos, ¿verdad?, en el mismo pensar, en el mismo sentir. Y cuando nosotros estamos así, entonces el Señor se manifiesta y desciende, ¿verdad?, primeramente a la unción de lo alto. Y cuando tenemos la unción de lo alto, que es el Espíritu Santo, se nos enseña toda la justicia y toda la verdad. Y cuando tenemos toda esa justicia y toda la verdad, no solamente eso nos trae sabiduría y entendimiento, y nos trae también inteligencia, que es apartarnos del mal, hermano. Entonces es bien importante de que nosotros estemos juntos en el matrimonio. Los esposos tienen que estar unidos, ¿verdad?, con sus hijos, con su familia, para que todos vengan también, ¿verdad?, la bendición de Dios.
El pueblo de Israel estaba en verdad en ese aposento alto y ahí estaban esperando, obedeciendo lo que Cristo les había dicho, pues estando ahí unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, ¿verdad? Entonces dice que vino, dice, de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense qué hermoso de haber sido aquello, ¿verdad? De ver, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? En este caso, Lucas, ¿verdad? Aleluya, vio, ¿verdad? Según, ¿verdad? Lo que él le comentaron, porque él escribió, ¿verdad? Si no me equivoco, Lucas, porque escribió este libro, bendito sea el Señor, ¿verdad? Él vio que estaban, ¿verdad?, lenguas de fuego encendidas en la cabeza de todas aquellas personas, cuando el Espíritu llegaba a cada una de aquellas personas. Fue una visión que me imagino que el Señor se la ha de haber dado a todos. Y comenzaron, dice aquí la palabra del Señor, de que y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos, oigan, fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien importante, hermanos. Nosotros vamos a escuchar una infinidad de lenguas. Vamos a aclarar de que en esta parte lo que hablaban ellos eran lenguas terrenales, no eran lenguas angelicales. Ya lo vamos a comprobar por qué, ¿verdad? Pero también cuando nosotros oímos las lenguas angelicales, que son, ¿verdad?, las que no las entendemos nosotros, que es de las que mismo habla Pablo aquí, ¿verdad? Y también en Corintios 14, 1 Corintios 14, de que, ¿verdad?, cuando uno habla en lenguas, habla solamente uno con Dios, o sea, el que está adorando, orando al Señor y comienza a hablar en lenguas, es una comunicación entre Dios y la persona que está hablando en lengua. Hay intérpretes de lenguas, ¿verdad? Aquí en la iglesia pues no tenemos intérpretes de lenguas angelicales, hermano, la verdad de las cosas, que no lo tenemos, pero si hubiera, pues qué bueno, se nos interpretaría, ¿verdad?, lo que está hablando cada uno de mis hermanos. Entonces, por eso que hay diversidad de lenguas, así como hay diversidad de idiomas, porque aquí vamos a hablar de los idiomas, ¿verdad? Aparte de que también se habla lenguas angelicales. Entonces ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, oiga, según el Espíritu les diese. Por eso es que vamos a ver que mucha gente, unos hablan de una forma, otros hablan de otra forma, a unos se les oye bonito, a otros se les oye feo, y bueno, y hay muchas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué hablan lenguas así? Otros repiten los de las otras. Habemos algunos de que comenzamos tal vez no a blasfemar, pero a dudar, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Bueno, pero es que andas repitiendo las lenguas de la hermana, las lenguas del hermano. Mire, cuídese de no hacer esos comentarios, porque según el Espíritu les puede dar la misma lengua a muchas personas, así como todos nosotros hablamos español, a ellos también les puede dar las mismas lenguas angelicales, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos llegado a decir, es que te estás copiando las lenguas de la hermana, estás copiando la lengua de los hermanos. Hay que tener mucho cuidado, porque como les digo, en este tiempo estamos en el tiempo del Espíritu, y por eso que toda blasfemia es perdonada, al menos la blasfemia contra el Espíritu, porque, ¿verdad?, como dice que según el Espíritu les daba, se hablasen. Entonces dice que ellos comenzaron a hablar, ¿verdad?, en estas diferentes lenguas. Oigan lo que dicen: y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es bien importante, hermano. Ellos estaban confusos, que les oían hablar en su propia lengua. Pero óigase lo que pasaba. Cuando dice que estaban confusos, primeramente porque los oían hablar en su lengua y ellos no habían estudiado, ¿verdad?, tal vez el árabe o ¿cómo se llama? O los del cresérito o prosélito, ¿verdad?, o de los cretenses, ¿verdad? No sabían tal vez ese idioma, dialecto, lo que sea. Hay una infinidad de idiomas, dialectos y todo en todo el mundo. Ellos estaban atónitos por eso, y no solamente estaban confundidos por eso. ¿Sabe qué pasaba? De que los que hablaban aquí cretenses estaban aquí en grupo. O sea, digamos, si Pedro ya estaba hablando cretense, digamos, el grupo que decía el cretense se fue con Pedro. Aquellos que hablaban árabes, allá estaba Juan, allá se fueron con Juan los que hablaban árabe, y allá estaba Judas, ¿verdad?, porque
estaban los Judas Iscariote y el otro Judas. Bendito sea el Señor. Y este también estaba hablando, que no estaba Judas, pero el otro Judas. Bendito sea el Señor. Entonces hablaban, ¿verdad? Digamos, romano, italiano, lo que hablaban en aquel entonces, y se juntaban. Entonces todos estaban hablando. Los grupos estaban así, unos hablando, vamos a decir más adelante para que veamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, y aquí residentes tanto como judíos como prosélitos, cretenses, árabes, lo oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, era como que, digamos, usted miraba el grupo, ¿verdad?, hablando en árabe y cretenses, ¿verdad?, en mesopotámico y todas esas cosas. Entonces no se entendía porque estaba el grupo aquí hablando uno, estaba el otro grupo hablando otra cosa. Así, por eso que el Señor nos pide que cuando los profetas hablen, que hablen dos o tres, pero uno por uno, para que no haya confusión. Porque si uno está hablando aquí, uno le va a poner atención a ese, y si otro le están hablando por allá, otro le va a poner atención a ese, y entonces es una confusión. Y acordémonos que Dios no es Dios de confusión. Dios, ¿verdad?, es para enseñar. Entonces aquí estamos viendo de que están hablando, como les digo, aquí no están hablando de lenguas angelicales, están hablando de lenguas, ¿verdad?, naturales, o sea, de humanas, que son lenguas de idiomas de diferentes lugares. ¿Y por qué lo hacía esto Dios? Para que todos ellos entendieran lo que estaban hablando. Entonces viene Dios, ¿verdad?, y al ver también que todos estaban aquellos, todos confusos, estaban todos aquellos atónitos, ¿verdad?, no solamente porque les oían hablar en su propia lengua, porque ellos no habían estudiado, si la mayoría eran del vulgo, o sea que no tenían estudios ni nada, ni habían ido a una universidad. Entonces, y le oían hablar en su propia lengua en la que ellos habían nacido, o sea que lo entendían. Dios tiene el poder, Dios es el Dios universal, y Él puede y entiende y comprende y habla todos los lenguajes de todo el mundo, dialectos, idiomas y todo, y no solamente los dialectos e idiomas, sino que también las lenguas angelicales. Él las habla porque Él los ha creado. Él es el creador de todo esto. Entonces el Señor, ¿verdad?, viendo que todo aquello, pues, ¿verdad?, se admiraban de ver cómo aquellos, ¿verdad?, hablaban en su propia lengua. Oiga, las maravillas del Dios de la gloria. Le estaban hablando, le estaban diciendo, le estaban profetizando, le estaban predicando, le estaban diciendo lo que al final leímos, con que decía que todo aquel que confesara el nombre del Señor, ese será salvo. Estaban enseñando prácticamente el Evangelio de Jesucristo, enseñando el sacrificio que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Desde ahí comenzó la primera predicación para todas las naciones que estaban ahí. Ahora, ¿por qué nos habla el Señor, verdad, de esta palabra ahora en este día? ¿Saben por qué? Porque aunque nosotros hablamos un solo idioma, que es el español, que lo hablamos aquí, porque aquí nadie de nosotros habla dialecto, ¿verdad? Nadie habla otro idioma también, y si lo hablásemos, pues, ¿verdad?, no los entenderíamos. Pero el mensaje que Dios nos está dando es que, miren, hermanos, del resplandor de Dios, ustedes hablan un solo idioma, pero hay confusión, no nos entendemos, o sea, no hay entendimiento. Es lo que le digo, por eso que tiene que haber un entendimiento entre nosotros, ¿verdad? Porque hablamos el mismo idioma, pero no nos comprendemos. Y no nos comprendemos porque no queremos ni entender, ni obedecer, ni la palabra del Señor, ni mucho menos a los pastores, a los ministros, ni mucho menos, ¿verdad?, al hermano o a la hermana que está sirviendo al Señor. No nos queremos entender. Por eso es el mensaje de esta noche. El mensaje que Dios nos está diciendo es que, miren, tienen que estar unánimes todos juntos, como estaban estos en el aposento alto. Yo siempre les he dado la promesa, siempre se manifiesta el Señor. Y quiero que todos nosotros nos entendamos. Y como le digo, ¿por qué digo que no nos entendemos? Porque muchas veces aquí nosotros les decimos, ustedes van a decir, sí, que yo entiendo. Por ejemplo, cuando les decimos que ya les aburrimos, ¿por qué no vienen todos los días a los cultos? ¿Por qué no vienen a la vigilia?
No, si no te entendemos, no estás entendiendo, porque si entendieras, obedecieras. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que vengan temprano, tampoco lo hacen. Y en muchos podemos venir temprano. Entonces, no estamos entendiéndonos. Estamos hablando un diferente idioma. Estamos hablando un diferente dialecto, le podríamos decir. Entonces, no hay un entendimiento y el Señor eso es lo que pide. Lo que quiere es que nos entendamos, que nos comprendamos, que podamos dejar, que dejemos nuestras diferencias personales o nuestros propios pensamientos. Dice que los pensamientos de nosotros no son los mismos de Dios, pero cuando estamos todos pensando en el Espíritu Santo, porque Él es el que los une, el Espíritu Santo es el que los une, es el que nos hace sentir todo eso. Si muchas veces estamos aquí, es porque el Espíritu Santo nos trae, pero aún así no le queremos entender al Señor, no le queremos entender al Espíritu Santo, pero el Señor nos está diciendo en esta hora. Oigan lo que dice: y estaban atónitos, estoy en el 7, estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué el Señor les mandó diferentes lenguas para que les explicaran, para que les hablasen, para que entendiesen, para que comprendiesen y pudieran poner por obra la palabra del Señor? Porque dice que por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra la palabra del Señor, vamos a tener las decisiones que Dios nos tiene preparadas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros quitamos todo prejuicio, toda situación de nuestra propia mente y nuestro propio corazón y nos dedicamos verdaderamente a oír la voz del Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a hacer comprender cuáles son sus propósitos para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos, dice que, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? El Señor, que para todos aquellos que, ¿verdad?, aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es cuando nosotros verdaderamente tratamos de entender, no vamos a entender a perfeccionalidad, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en nuestro diario vivir y vamos a tener una bendición. Pero aún así, hablaban todos, como les digo, en diferentes idiomas, pero había la confusión solamente porque ellos estaban hablando un idioma que no conocían ellos, y que ellos habían nacido en ese idioma y les entendían, y se maravillaban por eso. Eso es el poder de Dios. Aquí ya hemos dicho muchas veces, a mí me ha tocado que andar viajando y he tenido que hablar con personas. Yo no puedo los idiomas, algunas palabras no puedo, pero me he logrado entender y comprender con muchas personas, pero eso solamente lo ha hecho Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Señor y confiamos en Él, Él nos hace que podamos entender. Él mismo hace de que tú hablas español, y si una persona habla inglés, ¿verdad? Digamos, tú hablas en español, pero el Señor te traduce ese idioma y a Él se lo hace oír como en inglés, y la persona que habla en inglés se lo traduce a Él y me hace a mí oírlo en español y lo puedo entender, o me da la sabiduría para poder entender y comprender lo que está diciendo, para poderlo entender. Cuando estamos con el Señor, Él nos ayuda, ¿verdad? Aún cuando yo he ido a viajar, dicen mi hermano: ¿y cómo le haces en los aviones? Dios es el que me ayuda. ¿Cómo le haces en los aeropuertos? Dios es el que me ayuda. Porque hay lugares allá que son raros los que hablan español, solamente inglés, bendito sea el Señor. Y para entender uno, y todo, en algunas partes están escritas solamente en inglés, ¿verdad? Y no hay español ni nada. Pues, por ejemplo, ya hay unos aviones de Estados Unidos en italiano, en el idioma italiano que hablan, bendito sea el Señor. Algunas aeromousas que hablan, ¿verdad?, español, inglés o italiano y otros, ¿verdad?, el idioma, pero son escasos. Pero la mayoría les exigen que hablen el idioma que se habla en su país. Bendito sea el Señor. Ahí, aunque sepan español, ¿verdad?, dicen que no hablan español, pero porque es ley de las naciones. Entonces necesitamos verdaderamente tratar de entendernos y comunicarnos. El problema es que ahora el Señor nos está dando estas palabras porque nosotros mismos no nos entendemos. Aleluya. Nos cuesta mucho entender, aleluya. Y aquí nos han pasado cosas, pues, ¿verdad? Nos han pasado cosas y, bueno, ¿y qué pasó? Y aquel por qué hizo esto, y aquel por qué hizo lo otro. Porque no nos queremos entender.
Sí, tenemos otro idioma, ¿sí? Entonces es bien duro, hermano, lo que el Señor nos está hablando ahorita, porque nos está diciendo, oiga, si yo les he enviado el Espíritu Santo, esta es una iglesia profética porque estamos verdaderamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Catalogados que en esta iglesia sí se mueve el Espíritu Santo y sí se mueve. Y viene la gente y la gente se goza y se va y se alegra y se va bendecido y todo. Pero los de aquí no estamos bendecidos, estamos ahí con dificultades, pero porque no queremos entender y comprender lo que Dios quiere decirnos. Entonces el Señor nos dice aquí en esta noche, dice que ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los... Vamos a ver si los contamos. Dice que habían partos, medos, elamitas, de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, dice, romanos, residentes, dice, tanto como judíos y prosélitos, ya vamos 17, 16, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios. Solamente aquí, ¿verdad? Contamos 17 idiomas, 18 idiomas. Hermano, entonces, pero eso se oía una algarabía. Todos hablando y el otro pues podía oírlo aquí y no entendía. Entonces aquí donde viene la diferencia, por eso leí el siguiente parte ya en el 14 donde dice aquí, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Estos decían, estos están ebrios, están locos. Están unos hablando aquí, otros hablando aquí, otros hablando allá, otros hablando allá. No se les entiende nada. Aunque cada quien entendía su parte. Como los grupitos que se hacen en la iglesia, pues, este grupito sí se entiende bien cabal. Este otro grupito se entiende bien cabal. Pero este con este otro no se comprende. No se juntan. Aquel grupito tampoco se junta con esto, aleluya. Están locos, están ebrios. Pero vino Pedro con la ayuda de Dios, oiga aquí dice aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, Oiga, Pedro se puso ahí en el pórtico de Salomón y se paró y le dijo, oiga, Pedro tampoco era un hombre que mismo decía que era del vulgo, que no tenía ningún estudio, pero él se paró a hablar. Me imagino que él habló en su propia lengua, pero vino y todos guardaron silencio, porque para quitar toda esa confusión que había, que todos estaban hablando, unos de una forma, otros de otra forma, como cuando en la casa la familia pelea, pues, están todos peleando, el hijo pelea por aquí, la mamá por aquí, el papá por aquí, los nietos por aquí, y todos quieren hablar, y no se entiende, bendito sea el Señor. Ni para pelear se entiende, todos se gritan. Aleluya, no. Bueno, entonces, pero el Señor puso a Pedro y todos callaron. Y todos le pusieron atención, oígase, uno solo, porque eso es lo que está haciendo Dios ahorita, como por ejemplo, este servidor está hablando ahorita y ustedes están poniendo atención y están entendiendo lo que yo estoy hablando. Entonces así pasó, había de todas las ciudades, había, dijimos 18 dialectos, 18 lenguas ahí, pero todos guardaron silencio y oyeron a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que el Dios poderoso, Jesús de Nazaret, el Padre eterno y el Espíritu Santo son capaces de poder verdaderamente de que uno hablar y hacer que te entiendan todos. Bendito sea el Señor. Miren qué bonito. Pedro no iba a hablar en todos los idiomas. Eran 18 los que contamos aquí. Habló en uno solo, pero el mismo Dios les hizo que entendieran y oyeran para que no hubiera confusión. Y comenzó Pedro a decirle eso. Pues se lo dice a usted y me lo dice a mí. Esto os sea notorio y oír palabras. Oiga, y oír palabras. ¿Palabras de quién? Palabras de Dios.
Porque estos no están ebrios. O sea, ya el Espíritu ya le había dicho a Pedro. Es como Jesús le decía, ya sé lo que estás pensando. Es como dice mi hermano Timoteo, que desde allá, vení para acá, Gabriel le dijo, ¿verdad? Por lo que dijiste, ¿verdad? Pedime perdón, bendito sea el Señor. Entonces Dios bien conoce. Entonces Pedro le dijo, esto no está ebrio. ¿Usted cree que Pedro oyó lo que decía que no estaban ebrios? No lo oyó. Fue el Señor, el Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, que le dijo a Pedro, mira, hay unos comentarios que estos estaban ebrios. Sea notorio esto, que estos que hacen, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea que eran las 9 de la mañana. Y a esa hora nadie, allá no bebía, a esa hora nadie se ponía bolo a esa hora. Se ponía bolo en la noche, bendito sea el Señor. Pero en el día no. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Es que tenían sus leyes ellos ahí. Y por eso que Pedro les dice aquí nosotros bebemos a cualquier hora del día. Nosotros cuando éramos bolos, y bueno, a las 5 de la mañana estamos buscando la cucharada. Bendito sea el Señor. Pero ellos no, ellos tenían su ley. No podían beber a esa hora. Tenían su hora también. Como los limoneros también tenían su autoridad para poder pedir limosna. Ahí cómo no podían ni siquiera entrar ¿cómo se llama? Al templo. Allá se quedaba afuera, porque no le era permitido. O sea, tenían sus leyes. Entonces Pedro le recalcó las leyes que tenían y le dijo, no creas que esto es tan ebrio porque es la hora tercera, que era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso le digo, oír palabras. El Señor nos ha dado diferentes tipos de idiomas y lenguas para que nosotros le hablemos palabras, ¿verdad?, a las demás personas. A las demás personas. Una vez yo viajaba creo que lo subí por el Facebook también, viajaba de Boston para San José, California, y me encontré unos morenos que no hablaban español, eran dos muchachas morenas. Me tocó que venir en el asiento de ellos, ahí, ¿verdad? Y ahí comenzamos a practicar el español y ellos comenzaron a hablar en inglés y nos comenzamos a entender y hicimos ahí, ¿verdad?, una pequeña charla, y yo lo grabé, creo que está todavía subido en el internet. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando hablamos de que yo era cristiano y que era pastor, ella también era cristiana, y comenzamos a hablar y comenzamos a entendernos. El Señor nos dio diferentes tipos de idiomas y lenguas para que comencemos a hablar palabra de Dios. No como el hermano que va a la casa del hermano, habla de chambre, bendito sea el Señor. Hablar de la hermana, del hermano, no. Dios no quiere que vayamos a hablar de eso, que oigamos y hablemos palabras. ¿Y palabras de quién? Palabras de Dios. Pedro comenzó, ¿verdad?, a decir la profecía que estaba en Joel 2:28, diciéndole así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando habla sobre toda carne, hermano, no solamente está hablando solamente de la carne humana, está hablando de la carne de aves, de la carne de reptiles, de res, ¿cómo se llama?, de peces, ¿verdad?, y todas esas carnes, ¿sí? Todos lo entendemos. Ya les hemos dicho que cuando fuimos, ¿verdad?, a ganar al hermano José, allá donde la hermana Aurelia, esa gente tenía un montón de animales ahí, y cuando el Espíritu se manifestó, todos aquellos animales comenzaban, ¿verdad?, a cantar, a darle la gloria y la honra al Señor, a la hora que se estaba manifestando el Espíritu. De cuando dice que el Espíritu es derramado sobre toda carne, es sobre toda carne, porque mire, la carne mía con la carne suya y la carne de los negros o de los chinos, que cambian de colores verdaderamente, pero es la misma carne. Si usted la va y agarra un pedazo de un mulato de allá o un negro, ¿verdad?, de allá de África, agarra una caja de carne de un chino, agarra una caja de carne de los de Holanda o de los de Estados Unidos, ¿verdad?, o los mexicanos, de los aztecas o de los pipiles, la carne tiene los mismos componentes porque es la carne que Dios ha hecho. No tiene ninguna variación. Lo que tiene es la diferencia de colores.
Nosotros somos chocolatitos, aquellos son blancos, otros son negros, los chinos son amarillos, ¿verdad? Los de allá de Ucrania son más rosaditos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero es la misma carne. Entonces, cuando dice sobre toda carne, está hablando de la carne de aves, de la carne de reptiles, de la carne de mamíferos, de la carne de peces. Bueno, y ahí hay otras carnes más, bendito sea el Señor. Entonces, Él derrama todo su espíritu. ¿O no ven ustedes en el arca de Noé todo el montón de animales que estaban en el arca de Noé? Sobre todo esa carne, a esa carne le llegó el espíritu y los desobedientes quedaron afuera. Bendito sea el Señor. Los que no quisieron entender, los que no entendieron el mensaje, el lenguaje de Dios. Entonces el Señor no nos quiere que nosotros nos quedemos, quiere que entendamos, porque si el Señor es bien claro, dice que no quiere que nadie se pierda. Nosotros no queremos que nadie se pierda, hermanos, si nosotros luchamos con nuestros hermanos pidiéndole al Señor para que nos mantengamos siempre unidos y siempre pensando en el mismo pensar, en el mismo sentir. Y como les dije yo en el aniversario, son 34 años y aquí estamos. Y eso yo también, porque veo más las cosas positivas que las cosas negativas. Pero hoy tenemos que hablar de esto porque Dios nos está diciendo, ya no se lo está diciendo al pueblo de Israel. Está diciendo, mira, en aquel día yo dejé de venir el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y a todos le entendieron, a Pedro le entendieron, a los demás. ¿Por qué tú no entiendes? Así me está diciendo a mí. Me está diciendo a usted. ¿Por qué no entender? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Aleluya, bendito sea el Señor. Es el único que nos hace entender. Y el mismo Espíritu nos da el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Tenemos que nos da paciencia para poder soportar todo, para poder comprender, como dice Hebreos 5, tener paciencia con los extraviados y los ¿verdad? Ignorantes. Sí. Entonces, hermanos, hay que tener esa paciencia. Aleluya. Dice, y vuestros hijos, dice, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo que nosotros vivimos aquí a diario? Ya en otras partes ya no le dan importancia a los sueños, a las visiones. Aquí todavía se la damos, hermano. Por la misericordia de Dios, y eso estoy agradecido con todos vosotros, porque siempre le damos, que muchas veces, ¿verdad?, no las entendemos tan bien. En veces algunos sí las entendemos bien, algunas no, porque el Señor es el que da el entendimiento, hermano. Nosotros no podemos. De Dios está toda la interpretación, no solamente de los sueños, sino que de las visiones. Pero dice que todos, y aquí todos, aquí no hay ninguno que no dé sueño, no hay ninguno que no haya puesto una visión, no hay ninguno. Si no ha puesto visión, ha puesto sueño o alguna voz audible, lo que sea, pero algo ha visto. Bendito sea el Señor. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así como dice cualquiera de nosotros que ha profetizado, hermano Brian ha profetizado, mi hermanita ha profetizado, mi hermano ha profetizado, su servidor ha profetizado. Aún cuando predicamos, aún estoy profetizando la palabra de Dios. No diga usted, yo no puedo profetizar. Cuando usted canta, está profetizando también, porque la palabra profetizar es hablar en lugar de otros. No es adivinar el futuro ni adivinar el pasado. Es hablar en lugar de otros, o sea, hablamos en lugar de Dios. Dios le puede dar algo del pasado para que usted pueda entender, o le puede dar algo que le va a suceder en el futuro, pero no es adivinación ni tampoco estar en verdad hablando del pasado. Es Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Por ejemplo, mejor no, si Dios no nos da nada, mejor no hablemos nada. Bendito sea el Señor. Quedémonos calladitos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Oiga, siempre hemos visto, hay prodigios ahí arriba en el cielo y debajo de la tierra. Es como lo que está pasando ahorita allá en Israel, y hay que orar. Ese es un mensaje de Dios. Si no lo queremos entender, no lo vamos a entender. Pero sobre esa ciudad de Gaza hay infinidad de profecías que iba a ser destruida. Y si usted se comienza a fijar ahorita, aunque las Naciones Unidas le ha dicho que se detenga el alto al fuego, no lo han podido detener, ni lo van a detener. Porque Dios, cuando da una orden, le decía que vas a acabar a todos.
arrasar con todo. Niños, ancianos, de bebé y con todo, animales y todo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Imagínense que el otro grupo teniendo verdaderamente, ¿cómo se llama?, su centro de operaciones abajo de los hospitales. Sí, pero vamos, que ellos, como son hospitales, aquí no los van a bombardear porque hay enfermos y eso está condenado por las Naciones Unidas. Abajo de las escuelas, túneles por todos lados, ahí he encontrado un montón de armamento. Entonces, si usted ve ahí, usted mira en Jeremías, mira que ella habla de cómo vas a hacer desolada. Son mensajes que Dios nos está dando. Y como les dije aquel día, ese pueblo todavía está viviendo en la ley, todavía no está viviendo todavía en la gracia como nosotros. La mayoría no han creído en Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos que entender todo ese lenguaje que nos está dando el Señor, porque también es un tipo de lenguaje, como el lenguaje de señas que hacen los muditos y todo, ¿verdad? El lenguaje que hacían los pandilleros, otro lenguaje también, otro idioma. Si los policías, los detectives estudiaban ese tipo de lenguaje para poderlos entender, esas figuras que hacían en las paredes son lenguajes, hermano. Aquí nosotros, si nosotros bien entendemos el lenguaje, bien entendemos cuando el hermanito o el hermanito está enojado, nosotros que van medio cara y toda la rarosa, bien entendemos el mensaje. ¿Sí? Cuando usted le da poca comida y no le gustó, no nos ocultamos nada, pues. Bendito. Bien entendemos el mensaje. Entonces, hermano, es bien importante que comenzamos a entender eso. Oiga lo que dice. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hemos visto esos ¿cómo se llama? Esos eclipses. Ya hace poco acaba de pasar uno. Aquí vivimos en un tiempo también, ¿verdad? Que muchos se quedaron ciegos por estar viendo. Sí, cuando se une el sol con la oscuridad, hace un reflejo bien duro. Entonces muchos quedaron, no ciegos por completo, quedaron temporalmente ciegos, pero sí asustaron, ¿verdad? Entonces sí, hemos visto, ¿verdad? Y ahora imagínense Israel, ¿usted cree que nos dieron esas señales en el cielo, un montón de misiles por todo, y ahorita todavía lo están viendo? Pero cuando le llegaron a ellos, fijaron no sé cuántos misiles. ¿Sí? 3 señales, allá en el cielo y también en la tierra. Esas son señales que nos están diciendo. ¿Cómo se llama esto? Esta pandemia que hubo aquí, en todo el mundo, señales también de Dios. Y aún así nos queremos cambiar. Bendito sea el Señor. ¿Cómo peleaban con nosotros para que abriéramos la iglesia? Y cuando se abrió, ya no querían ni venir. Los profesores de 50 serían diario molestos y hoy llega a 50. Qué bueno es el Señor. Mira, Señor, qué lindo. Dice aquí: sangre y fuego y vapor de humo. Entonces, eso es lo que está pasando. Sangre y fuego y vapor de humo. Miren, no sé si usted ve esas cosas allá en Israel y en casa, hermano. Yo no quisiera estar ahí cuando veo a esa gente huyendo con los niños, edificios destruidos, hermano. Para comer, ¿cómo estaba haciendo esa gente? Y yo me pongo a imaginar. Bueno, mi hermano ayer se gozaba, ya su niña ya salió de bachillerato, pero los que tienen hijos, ¿qué abuelito, hermano? Imagínense. Y hoy los que tienen niños pequeñitos y ven las situaciones aquí vivimos la guerra, pero no come la guerra. Aquí vivimos esa guerra, nosotros la vivimos y todo, pero no así tan cruda, pues. Porque ahora, bendito sea el Señor, aleluya, que Dios nos guarde siempre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es bien importante que nosotros invoquemos el nombre del Señor y seremos salvos. Me acuerdo que mi hermano, el gordito, por cierto, chico, porque todos somos gorditos, ¿no? Es más gordito que yo. Ese, un día lo fui a traer al aeropuerto y venía de Estados Unidos y
y dice que comenzó, él dice, ¿verdad? Que dice que comenzó el avión a hacer una turbulencia, pero bien fuerte, que ya se caía, ya el avión, ya toda la gente llorando y todos rezando, y mira, yo invoqué el nombre de Jesús y lo grité a todo pulmón adentro del avión. Y que le dijo, Señor Jesús, sálvanos por favor. Nomás terminó de decir, sálvanos por favor, el avión se estabilizó. Y él venía, pero espantado de que Dios había escuchado su grito. Toda la gente ahora le quedó bien, pero él venía más de favor, todavía tembloroso, y me decía, vos tenés que ver tu responsable, así que ese día hizo tu responsable, venía así. Porque imagínate aún así, el Señor te ama, le digo yo, ¿verdad? Y llamó a todos los que estaban ahí, a que invocare el nombre del Señor, será salvo. Invoquémonos, hermanos, en cada problema, en cada dificultad. Si estamos orando por la escasez económica de muchos hermanos, invoque el nombre del Señor. Y pídele de corazón, y yo sé que Dios le va a responder. El que invocare el nombre del Señor será salvo de las deudas, será salvo de los enojos, de las iras, de las contiendas, de los celos, de las avaricias, de las malicias, de los malos deseos, de los malos pensamientos, de la pornografía, de muchas cosas va a ser salvo. De la lujuria, de la lascivia, bendito sea el Señor. Va a ser salvo de todo eso. Y no en aquel entonces, cuando el Señor a mí me dijo que verdaderamente que yo era salvo, desde ahorita tenemos que buscar la salvación. La salvación en esa enfermedad, la salvación en ese dolor, la salvación en esa tristeza, en cualquier aflicción. Es bien importante que le creamos al Señor. Comencemos a hablar la misma lengua con Cristo Jesús. Comencemos a hablar la misma lengua con el Espíritu Santo y con el Padre Celestial, y Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga en esta noche, hermano. Oremos, hermanito, démosle gracias al Señor por esta palabra. Señor, le damos gracias. Gracias, Señor. Permítanos siempre ponernos en calidad de aprendices, Señor.